Te prometieron que la inteligencia artificial iba a hacer todo más eficiente, más rápido, más barato. Pero, cuando miras tu ticket del supermercado, ves otra cosa: menos productos en el carrito, más números en la cuenta. Si la tecnología reduce costos, ¿por qué tu vida se encarece cada vez que llega una nueva revolución? Hay algo que nunca aparece en los anuncios brillantes ni en las conferencias sobre el futuro. ¿En quién paga realmente la fiesta cuando una burbuja explota? Porque las burbujas tecnológicas no se desinflan en las oficinas de los grandes fondos. Se desinflan en la caja del supermercado, en la factura de la luz, en el alquiler de fin de mes. La burbuja de la IA no es solo un problema de programadores y ejecutivos del Valle del Silicio. Es una máquina financiera montada sobre expectativas exageradas. Y, cuando esa máquina se frena, la presión se desplaza hacia abajo. No te van a decir que tu cesta de la compra está conectada a los centros de datos que entrenan modelos gigantes, ni que el precio del crédito que usa tu supermercado para llenar las estanterías depende del mismo miedo que hace caer las acciones de empresas de IA. Oficialmente te hablarán de ajustes necesarios, maduración del mercado, correcciones temporales. En la práctica significa algo más simple: a dinero más caro, cadenas de suministro tensas, empresas defendiendo sus márgenes, y tú pagando la diferencia, producto a producto, sin que nadie te explique la conexión. En este recorrido vamos a seguir esa conexión incómoda. Como una burbuja construida con promesas de inteligencia artificial, puede terminar estampada, en silencio, en el precio del arroz, del aceite y de la leche que llevas a casa. Todo empieza con algo real. La inteligencia artificial funciona, impresiona y abre puertas que hace pocos años parecían ciencia ficción. Sistemas que escriben textos, generan imágenes, predicen comportamientos, automatizan procesos. Eso existe. El problema no es la tecnología, es lo que se construye encima de ella: un relato inflado, un río de dinero apostando a ganancias futuras y una euforia que convierte promesas en valoraciones astronómicas. Durante los últimos años, cualquier empresa que mencionara inteligencia artificial en sus planes podía conseguir inversiones millonarias. Startups sin ingresos reales alcanzaban valoraciones de miles de millones. Fondos de inversión entraban en masa, no tanto por convicción, sino por miedo a quedarse afuera. Nadie quería ser el tonto que se perdió la próxima revolución. Ese miedo alimenta burbujas cuando todos compran porque todos compran. El precio deja de reflejar valor real y empieza a reflejar pánico colectivo disfrazado de optimismo. Mientras tanto, el discurso era perfecto: en la IA iba a multiplicar la productividad, reducir costos, crear industrias enteras de la nada. Con ese cuento, era fácil justificar cualquier número. Empresas anunciaban transformación digital basada en IA más para impresionar a accionistas que para resolver problemas concretos. El detalle incómodo era que muchos de esos proyectos costaban fortunas en infraestructura gigante, consumo de energía brutal, equipos especializados, licencias caras, y la mayoría dependía de algo muy específico: dinero barato. Durante años, las tasas de interés fueron bajas. Pedir prestado era accesible. Financiar experimentos, aguantar pérdidas y apostar al futuro resultaba tolerable. Pero cuando las tasas empiezan a subir, cuando el dinero deja de ser barato, todo ese castillo de naipes empieza a tambalearse. De repente, las preguntas incómodas ganan volumen. ¿Cuánto de esto realmente genera beneficios? ¿Cuándo vamos a ver retornos? ¿Vale la pena seguir financiando proyectos que llevan años quemando capital? Aquí es donde el ciclo cambia. Los inversores empiezan a ponerse nerviosos. Algunos venden acciones, otros congelan nuevas rondas de financiamiento. Empresas anuncian reestructuraciones, que es una forma elegante de decir despidos y cancelación de proyectos. El mercado empieza a repreciar a lo que valía 100. Ahora vale 50. Lo que parecía sólido, ahora parece frágil. Y cuando esa percepción se generaliza, la burbuja no se desinfla lentamente, explota de golpe. La señal no suele ser dramática al principio. No hay titulares gritando colapso. Aparece como ajuste técnico, corrección esperada, normalización del mercado. Pero debajo de esas palabras suaves, hay algo muy concreto.
En empresas perdiendo valor, fondos retirándose, bancos volviéndose más cautelosos. Y ese miedo no se queda encerrado en las pantallas de Wall Street, se filtra por todas las grietas del sistema económico hasta llegar a lugares que parecen muy lejanos de la inteligencia artificial, como la caja del supermercado de tu barrio. Cuando una burbuja revienta, el primer reflejo del sistema financiero es protegerse. Los bancos, que antes eran generosos con préstamos y plazos, empiezan a pedir más garantías, a cobrar intereses más altos, a rechazar solicitudes que antes aprobaban sin pestañear. Los fondos de inversión, que lubricaban el mercado con liquidez abundante, se retraen. El dinero sigue existiendo, pero ya no circula con la misma facilidad. Y esa fricción tiene consecuencias inmediatas. Lo primero que sufre es el crédito empresarial. Productores, fabricantes, distribuidores, todos dependen de financiamiento para operar. Un agricultor necesita crédito para comprar semillas, fertilizantes, combustible. Una fábrica de alimentos necesita crédito para comprar materia prima, mantener inventarios, pagar salarios mientras espera cobrar. Un transportista necesita crédito para renovar camiones, cubrir combustible, sostener operaciones en temporadas lentas. Cuando el crédito se encarece, todos esos costos invisibles suben. El productor agrícola, por ejemplo, puede encontrarse con que el banco le ofrece un préstamo, pero a una tasa mucho más alta que el año anterior. O que el plazo se acorta, o que piden más garantías. Si no tiene alternativa, acepta, pero sabe que esos puntos extra de interés van a salir de algún lado. Tendrá que vender su cosecha a un precio más alto, o recortar gastos en otro lado. En cualquier caso, la presión empieza a subir por la cadena. Luego está la industria procesadora. Esas empresas también tienen préstamos para maquinaria, para expandir plantas, para sostener capital de trabajo. Si las condiciones financieras se endurecen, empiezan a revisar cada línea de gasto. Quizás posponen una inversión, reducen personal, renegocian contratos con proveedores. Y cuando llega el momento de fijar precios para el próximo trimestre, no pueden ignorar que mantener la operación cuesta más. Entonces, ajustan hacia arriba. El transporte también entra en juego. Flotas de camiones, depósitos, logística, todo eso funciona con crédito. Si una empresa de transporte tiene que renovar su deuda y enfrenta tasas más altas, buscará compensar ese aumento cobrando más por sus servicios. El distribuidor que contrata ese transporte recibe una factura más cara, y ese costo extra no lo absorbe, lo traslada al siguiente eslabón. Así es como el miedo financiero, nacido en el colapso de valoraciones infladas de empresas de EA, termina afectando a sectores que nunca tocaron una línea de código. No es directo, no es obvio, pero es mecánico. Cuando el crédito se endurece, toda la economía se tensa. Y esa tensión se transmite como una onda del banco al productor, del productor a la fábrica, de la fábrica al transportista, del transportista al mayorista, del mayorista al supermercado, y del supermercado finalmente a tu bolsillo. Hay otro efecto paralelo. La confianza empresarial se desploma. Cuando las noticias hablan de mercados cayendo, de empresas recortando, de inversiones congeladas, los empresarios se ponen en modo defensivo. Prefieren guardar efectivo, posponer expansiones, evitar riesgos. Eso frena la economía aún más. Menos inversión significa menos capacidad productiva futura, menos competencia, menos presión para bajar precios. En otras palabras, un entorno donde los precios tienen más facilidad para subir que para bajar. Para entender cómo todo esto aterriza en tu vida cotidiana, hay que seguir el viaje de un producto simple, un paquete de arroz, una botella de aceite, una caja de leche. Ninguno de esos productos tiene inteligencia artificial adentro, pero todos están conectados a esa cadena financiera que acabamos de describir. Cada uno pasa por varios actores antes de llegar a la estantería, y en cada paso hay costos de financiamiento, de transporte, de almacenamiento, de energía. Cuando esos costos suben, el precio final también sube. Empecemos por el principio. El agricultor: plantar arroz, criar ganado, cultivar girasol para aceite, todo eso requiere inversión inicial. Semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, combustible,
mano de obra. Muchos productores no tienen todo ese capital disponible al contado. Usan crédito rural, acuerdos con cooperativas, adelantos de compradores. Si las tasas de interés suben porque el sistema financiero está asustado, el costo de producir sube. El agricultor lo siente en su flujo de caja, tiene que pagar más para financiar la misma cosecha. Además, si hay incertidumbre en el mercado, los proveedores de insumos también se protegen. Endurecen condiciones, acortan plazos, exigen pagos más rápidos. El productor enfrenta presión por dos lados, cuesta más conseguir financiamiento y cuesta más conseguir insumos. Cuando llega el momento de vender su cosecha, va a buscar un precio que le permita cubrir esos costos más altos. Si el comprador resiste, puede intentar aguantar. Pero si varios productores enfrentan la misma situación, el precio de referencia del mercado sube. Después viene la industria que procesa esa materia prima. Fábricas que convierten arroz crudo en arroz empaquetado, girasol en aceite embotellado, leche cruda en leche pasteurizada. Esas empresas también operan con crédito para comprar materia prima a granel, para mantener inventarios, para pagar salarios, para cubrir energía y transporte interno. Si el costo financiero aumenta, si los proveedores cobran más, si la energía sube porque la economía está tensa, la cuenta no cierra igual que antes. Esas fábricas tienen dos opciones: absorber el aumento y reducir su margen, o trasladarlo al precio de venta. Muy pocas empresas aceptan reducir márgenes de forma voluntaria, especialmente en momentos de incertidumbre. Entonces, suben el precio al que venden al distribuidor. Puede ser un aumento pequeño, 2 o 3%, pero se acumula. Luego está el transporte, llevar productos desde la fábrica hasta centros de distribución, y de ahí a supermercados y comercios. Camiones, combustible, peajes, seguros, mantenimiento. Todo eso también depende de crédito. Si una empresa de logística tiene que renovar su flota o refinanciar deuda y enfrenta condiciones más duras, va a buscar compensar ese costo. Sube la tarifa que cobra por flete, el distribuidor mayorista recibe esa factura más cara y otra vez traslada el costo al siguiente eslabón. Finalmente, el supermercado recibe productos con precios más altos que hace unos meses. Enfrenta sus propios costos: alquiler, energía, salarios, sistemas de refrigeración, sistemas de pago, seguridad. Si el crédito también se encareció para el supermercado, si los proveedores piden pagos más rápidos, si la rotación de productos baja porque la gente compra menos, el margen del negocio se aprieta. Y la respuesta típica es ajustar precios hacia arriba. Lo que tú ves en la góndola es el resultado final de esa cadena. Un paquete de arroz que costaba 10, ahora cuesta 11. Una botella de aceite que costaba 15, ahora cuesta 17. Una caja de leche que costaba 8, ahora cuesta 9. No hay un cartel que diga: esto subió por la burbuja de la EA, pero la conexión está ahí, escondida en los costos financieros que atravesaron cada eslabón de la cadena, desde el campo hasta tu mano. Hasta ahora hemos seguido el camino del producto. Ahora toca hablar del otro lado, tu economía personal, porque el impacto de una burbuja que revienta no solo llega por los precios del supermercado, también llega por el crédito que usas, por el salario que recibes y por las facturas que pagas. Todo al mismo tiempo. Empecemos por el crédito: tarjetas, préstamos personales, financiamiento de electrodomésticos, cuotas del auto. Durante años de dinero barato, los bancos ofrecían condiciones relativamente accesibles, tasas competitivas, plazos largos, límites generosos. Pero cuando el sistema financiero se asusta, esa generosidad desaparece. Los bancos empiezan a revisar perfiles de riesgo, a reducir límites, a endurecer condiciones para nuevos préstamos. Si intentas sacar un crédito personal, puede que te ofrezcan uno, pero con una tasa mucho más alta que hace un año, o que directamente te lo rechacen. Si ya tenías deudas con tasa variable, el ajuste puede ser automático. Tu cuota mensual sube. Si dependías de la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, de repente notas que el saldo disponible se redujo o que los intereses por financiar compras aumentaron. Todo eso aprieta el presupuesto familiar. Menos margen para imprevistos, menos capacidad de ahorro, más estrés financiero. Luego está
El salario. En un contexto de incertidumbre económica, las empresas frenan contrataciones, congelan aumentos, recortan bonos. Tal vez no te despiden, pero tampoco te dan el ajuste que esperabas. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Eso significa que tu poder adquisitivo real cae con el mismo sueldo. Compras menos. La sensación es clara: trabajas igual, ganas lo mismo en papel, pero tu vida se encarece. Si la situación se agrava, empiezan los despidos. Empresas que recortaron proyectos, que perdieron financiamiento, que enfrentan menos demanda, ajustan la planilla. Aunque no te toque directamente, el miedo se instala. Sabes que el mercado laboral está más difícil, que conseguir otro empleo puede llevar meses, que no es momento de arriesgar. Entonces, recortas gastos, pospones compras, te volvés más conservador. Y cuando millones de personas hacen lo mismo, la economía se frena aún más. Las facturas también cambian. Energía eléctrica, gas, agua, internet, transporte. Algunos de esos servicios tienen precios regulados, otros no. Pero todos están conectados a la misma economía. Si los costos de operar suben, si las empresas proveedoras enfrentan crédito más caro o insumos más caros, buscan trasladar esos aumentos. Puede que no sea todo de golpe, pero llega, y cuando llega, lo sentís en el resumen de gastos del mes. La combinación es brutal: en precios más altos en el supermercado, crédito más caro o más difícil de conseguir, salario estancado, facturas subiendo. Tu vida no cambió, tu trabajo es el mismo, pero tu economía doméstica está bajo presión constante. Y la explicación oficial, si la hay, es difusa en ajustes necesarios, corrección del mercado, contexto internacional complejo. Nadie te va a decir: esto empezó con una burbuja de inteligencia artificial que reventó y desató una reacción en cadena que llegó hasta tu mesa. Pero esa es la realidad. Las burbujas financieras no explotan en el vacío, explotan en la economía real, en las cadenas de producción, en los balances de las empresas, en las decisiones de los bancos, y todo eso termina afectando al eslabón más vulnerable, a las familias que dependen de un salario, que usan crédito para equilibrar el mes, que compran los mismos productos todas las semanas y notan cuando el precio sube sin que nadie dé explicaciones claras. La burbuja de la IA no es un problema abstracto de mercados financieros, es una bomba de tiempo económica cuyo impacto final lo sentís vos. En tu casa, en tu carrito, en tu cuenta bancaria. Te vendieron la promesa de un futuro más eficiente y más barato. Pero lo que llega primero es el ajuste en precios más altos, crédito más caro, salarios congelados, facturas que no dan tregua. El patrón se repite en euforia tecnológica, montañas de dinero apostando al futuro, expectativas infladas, y después, cuando las promesas no se cumplen, el sistema busca a quién cobrarle la fiesta. Y ese quién casi nunca son los que diseñaron el juego. SOS, comprando el mismo paquete de arroz que ahora cuesta más, pagando intereses más altos en la tarjeta, sosteniendo una economía que se ajusta sobre tu espalda. Si este video te hizo ver la conexión incómoda entre la inteligencia artificial y el precio de tu supermercado, suscríbete al canal, porque estas historias no terminan acá. El sistema tiene más capas, más patrones ocultos, más formas de trasladar el costo hacia abajo, y vale la pena entenderlas antes de que te cobren la próxima burbuja sin que te des cuenta.